la conferencia no se debió haber llamado El Nuevo Pancho Villa, sino De Nuevo Pancho Villa, porque no hay nada nuevo. Después de haber terminado el libro, he seguido recopilando información, pero nada amerita una versión cambiante. En general, el libro me tiene muy contento en cuanto a las fuentes informativas y los cambios son minúsculos que quiero hacer dentro de algún tiempo. Han aparecido algunas fotos, hay algunos detalles. Escribí mal el nombre de algunas poblaciones o rancherías, pero insignificantes. De tal manera que no hay el nuevo Pancho Villa, a no ser que digamos que en un país como el nuestro, Pancho Villa es nuevo al lado de canallas, mequetrefes, analfabetas funcionales, incultos, corruptos, autoritarios, represivos, ladrones y culeros, empezando por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y bajando hasta abajo y dejando por el camino al jefe del gobierno del Distrito Federal. Pues sí, si los comparas con esos, pues Pancho Villa es nuevo, bueno, es absolutamente novedoso. Un tipo que en un mes que gobierna el estado de Chihuahua, porque Villa nunca gobernó durante largo tiempo las zonas conquistadas por la División del Norte. Durante un mes fue gobernador de Chihuahua, justo el tiempo para poner en marcha ciertos programas y medidas sociales que traía clavadas en el fondo del corazón y que eran emblemáticas de la División del Norte, y al mes sale de Chihuahua, toma el mando de la División del Norte y se lanza hacia que sería la segunda batalla de Torreón. Pero durante ese mes, y eso nos coloca en la perspectiva de quién es este personaje tan vituperado, calumniado, ninguneado, arrinconado por la historia tradicional, Villa hace 4 o 5 grandes medidas que nos dan su medida, la de él. La primera es expropia de una manera brutal ya soy, uno es mexicano, chinga, ve que sale una mano de atrás y te chinga tu Coca-Cola, ya apareció Videgaray por ahí, ¿no? Expropia a la oligarquía chihuahuense y lo hace de una manera brutal. El decreto de expropiación es sencillísimo, es por medio de la presente, las 17 familias enlistadas van a chingar a su madre, pero así, directa, definitivamente. Y no solo expropia a los cabezas de estas familias, a los grandes oligarcas de Chihuahua, sino que expropia a sus hermanos, a sus primos, a sus prestanombres, a sus viudas, a los parientes. O sea, impide que se le esconda el gran dinero de la oligarquía, que había sido una oligarquía particularmente envenenada, una oligarquía que se había hecho con el despojo de tierras campesinas y con el abuso del territorio ganadero, la gran hacienda, donde se practicó, y Villa lo vivió en su juventud y adolescencia, se practicaba el derecho de pernada, o sea, en caso de que un peón se casara con una mujer, la primera noche de cama pasaba por el capataz de la hacienda, donde se practicaba el castigo corporal, donde se practicaba la esclavitud por deudas a través de los sistemas de las tiendas de raya, y donde se hacía algo todavía más gangsteril, que era cercar las zonas de las grandes haciendas con alambre de púas para impedir el acceso del ganado del pequeño propietario, el campesino o las comunidades a los ojos de agua. La reforma agraria de Chihuahua va a ser más importante en el sentido de romper los alambres de púas y socializar y democratizar los ojos de agua, o sea, las fuentes de agua, para que pudiera brevar todo tipo de ganado, entre ellos fundamentalmente el ganado caprino de las comunidades, cabras, borregos, ovejas. ¿No se oye nada? ¿Por qué no se pasa de este lado? Que le des más volumen, camarada.
Se oye ahora más potente, pero se oye bien. Bien. Entonces, esta medida expropiatoria no fija en principio nombres, no dice expropiaremos la hacienda tal y la hacienda acá, dice todos los bienes. De tal manera que como una arrasadora, la División del Norte expropia inmensas haciendas de tamaños hoy inconcebibles, ¿sí? Expropia ganado. Piensen que Chihuahua en 1910 tiene tantas cabezas de ganado como Suiza, el país ganadero por excelencia del planeta, ¿sí? Expropia a fábricas textiles, molinos de trigo, expropia a cuentas bancarias, bancos, expropia a compañías de tranvías, expropia mansiones. Hay anécdotas maravillosas producto de esta oleada expropiatoria que además se hace a la rápida y a la buena. O sea, el ejército del pueblo, la División del Norte llega y toma. Y hasta ahí llegaste, expropiado. Y Villa, en esta lógica, se producen momentos bien interesantes. Estuve entre las miles de cosas que leí para escribir la biografía de Villa, rastreando unas cartas que manda el presidente municipal de Ciudad Juárez, villista, a los jefes de brigada, en las que le dice, devuelvan los pinches pianos. Y yo me decía, ¿qué lógica tiene esto? Porque muchas de las mansiones de la oligarquía fueron convertidos en cuarteles del Estado Mayor de una brigada, y ahí se quedaron los pianos. Y entonces este hombre, que es uno de los artífices más interesantes del villismo, le echen los pianos, ustedes ni los tocan ni los quieren, ¿no? Y nomás los tienen ahí de adorno. Pues no son de adorno, traigan para acá los pianos. La medida me parecía entre naif y maravillosa. Pero un día, estando en Chihuahua, Chuy Vargas me llevó a una escuela secundaria. Me dijo, ven, porque tienes que ver esto. Entramos, pasamos, nadie nos peló, no había clases, y entramos a un salón escondidito en la esquina y había un maravilloso Steinway de cola. Maravilloso. Desde lejos lo veías y decías, ¡a su madre! Y te acercabas y tenía una chapita de latón de este tamaño, pegadita en la base del piano, que decía, donado por la División del Norte. La emoción era tan grande de decir, para eso querían los pianos, ¿no? Para regalarlos a una escuela. Y entonces el nivel de expropiación es brutal, con la añadidura de que más Villa sabe quiénes son y no perdona. Al hijo de Terrazas, que casualmente lo pesca y porque no logra fugarse de Chihuahua, cuando la División del Norte toma el estado, lo encierra. El hijo de Terrazas era famoso por briago y entonces lo pone a ley seca para que confiese dónde están los dineros escondidos del Banco de Londres y el Banco Minero. Y después de 20 y tantos días de ley seca, dice, te voy a echar a fierro. Entonces el otro ya se ablanda y le confiesa, total, que terminan perforando las columnas del Banco Minero, y una vez perforadas empiezan a caer doblones de plata y monedas de oro. Esta expropiación ultra radical repercute directamente con el financiamiento de la División del Norte. Pero no es la única medida radical del villismo en esos días. En esos 30 días, Villa funda 50 escuelas. Piensen que todas las escuelas que había en Chihuahua en esos momentos, en todo el estado, no llegaban a 50. O sea, que duplica el número de escuelas en la población. Y las funda con el método más sui generis y al mismo tiempo más fascinante. Porque las revoluciones son así, ¿sí? No es que hay que presentar 3 memorándums con copia para un primo tuyo y luego dicen en la puerta que no procede, no sé qué. No. La legalidad del pueblo armado es la revolución. El método de Villa para fundar escuelas, pues puede ser no muy científico, pero era muy eficaz. Donde quiera que andaba recorriendo el estado, donde veía chamaquitos jugando, decía, aquí no hay escuela, ¿verdad?
Pues no, mi general, aquí no hay escuela. ¿Ese edificio de quién era? Sí, hay decenas de testimonios que lo narran y lo cuentan. ¿Ese edificio de quién era? Pues de ahí va a haber escuela desde mañana. Contraten maestros, ¿sí? Villa además tenía una actitud muy particular hacia los maestros. Él dijo, y cuando pudo hacerlo lo hizo cuando estuvo retirado después de la rendición en 1920, que el maestro debía ganar el mismo sueldo que un general porque era más útil al país. Piensen no solo en la fuerza de la frase, ¿sí?, sino en el significado práctico. Observen el México en que vivimos y díganle a los maestros de primaria, pues según el general Villa, ustedes debían ganar lo mismo un general porque son más útiles para la patria. Eso es radical y subversivo, tan brutal. La tercera medida que tomaría Villa en esos 30 días de gobierno fue, al haberse apropiado de millares de cabezas de ganado, decide que ya llegó la hora de los pobres. Entonces, el ganado expropiado tiene además el control de los rastros y de las carnicerías con soldados de la División del Norte. Y el ganado expropiado edita una medida mediante la cual la carne de res va a costar el 10% de lo que costaba. O sea, si el filete costaba $1 el kilo, va a costar 10 centavos. Piénsenlo en mentalidad de hoy, ¿sí? El 10%, la décima parte. Nunca en la historia de este planeta comieron los pobres tanta carne como en Chihuahua en 1913-14. Nunca, jamás. Esas 3 medidas te dan la medida de lo que es Villa. Villa es la fuerza desatada del rencor popular convertida en poder y en cabeza y dirección del ejército armado, del pueblo armado más potente que ha conocido la historia de México. La División del Norte llega a tener 60,000 miembros, 30,000 en primera línea, 30,000 en escalones de custodia, reservas, vigilancias, destacamentos sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo juzgarlo? ¿Cómo medirlo? Porque además es tan rico de anécdotas el personaje que nunca te lo acabas. Por ejemplo, yo crecí sabiendo que Villa era un borracho. El cine norteamericano así nos lo presentaba. Las películas mexicanas también lo hacían tequilear. Y Villa es abstemio a lo largo de toda su vida. No solo eso, ciudad que tomaba decretaba ley seca. No solo eso, destruía las vinatas bajo el argumento de que el alcohol era uno de los grandes enemigos del pueblo. Sin embargo, tenía a su lado algunos de los borrachos más borrachos que ha conocido la historia de México, a los que respetaba por valientes, no por borrachos, y a los que de vez en cuando castigaba de una manera brutal. Pero, ¿y entonces si Villa no bebía, qué bebía? Esa pregunta me trajo, yo soy de obsesiones, compañeros. De repente me entra una pinche pregunta rara en la cabeza y no descanso hasta que no encuentro respuesta. Me trajo dándole vueltas y bailando en torno al personaje hasta que encuentro el testimonio del griego Cariacópulos, que era su compadre en El Paso, Texas, que cuenta que Villa bebía y dice que. Y hay una referencia. Y luego encuentro una foto en la que Pancho Villa está en un drugstore en El Paso, Texas, en 1911, junto con Pascual Orozco. No traen armas, porque las armas las dejas en la puerta del drugstore. En aquella época cruzabas la frontera armado y la cruzabas caminando, no había que mostrar papeles. Ellos estaban cercando Ciudad Juárez en la primera gran batalla de la Revolución Maderista
y se iban al Paso a echarse algo en el drugstore. Orozco bebía, pero ¿y qué tomaba Villa? Y descubro 2 testimonios. Lo leo y digo, si lo escribo nadie me lo va a creer. Lo leo por segunda vez en otro testimonio y digo, de todas maneras no me lo van a creer, pero lo tengo que contar. Imagínense la imagen. Villa, doble canana cruzada, porque en aquella época Coronel Pancho Villa no tenía infraestructura, de tal manera que su brigada no tenía abastos, no tenía retaguardia, entonces cargabas las municiones que disparabas y punto. Un morral cruzado, también repleto de balas, y las 2 cartucheras de las 45. Se lo imaginan entrando a un drugstore, sentándose y diciendo, una malteada de fresa, por favor. No es broma, era lo que le gustaba. ¿Dónde lo colocas a un personaje con fama de salvaje, sanguinario, terrible, cuyo amor por las malteadas de fresa era el máximo? Luego me puse a averiguar qué comía Villa. Resulta que era un fanático de los espárragos. Y la razón para ser comedor de espárragos era que en su época de bandolero había robado 2 mulas cargadas de cajas con latas de espárrago. Y en las sierras de Durango, pues no había otra cosa que comer más que lo que robaste. Y durante 2 meses nomás comió latas de espárragos. Cualquier mexicano normal hubiera odiado los espárragos hasta el próximo último día de su vida, pero Villa no, se aficionó y le gustaban. Este personaje que en su época de bandolero se formó, y no hay vuelta de hoja, estamos hablando de un bandolero, de un ladrón, de un asaltante de caminos, ¿sí? Decía cosas como, yo puedo ir de Chihuahua hasta Sinaloa con los ojos cerrados y encontrando agua para beber todas las noches. Y era cierto. Empecé a ver cómo cabalgaba. Villa cabalga ladeado, como todo buen jinete de tranco largo, para descansar. Primero un lado, luego el otro, ¿sí? Y es cierto, podía encontrar agua. Esos instintos, esas memorias de región que va adquiriendo el bandolero, las va a llevar a su vida militar. Es un personaje que se casa 32 veces, 2 con la misma mujer porque se olvidó que ya se había casado con ella, con Lucita, que tiene 20 y tantos hijos, que a todos los cuida, los atiende, les da educación y comida, porque era así como padre responsable, que te preguntas, bueno, este tipo es un soberano mujeriego, y dices, sí, no. Bueno, con 32 matrimonios, sí, ¿verdad? Pero lo que le gustaba eran las bodas. Su teoría de las bodas es que las bodas son chingonas porque se baila mucho. Y su teoría del baile es verdaderamente loca. Su teoría del baile expresada, dicha, es lo mejor de bailar es sacar mucha tierra. O sea, zapatearle duro para que brincara el polvo de las tarimas de los lugares donde bailaban. Y aguantaba horas y horas bailando. El matrimonio para Villa significa mucho más que simplemente relaciones amorosas temporales que luego iba rompiendo y desvaneciendo. Si quedaba un hijo por medio, pues ahí se hacía responsable de él y lo cuidaba. Pero era algo más. Si uno estudia con cuidado la División del Norte, verá que está amasijada por un trazado de relaciones continuo de compadrazgo. Hay cientos, miles de compadres cruzados. En una guerra civil como esa, donde el riesgo de la muerte es duro y cotidiano, el compadrazgo implica, si te mueres, te cuido de tus hijos. Nada más y nada menos. Pero crea un lazo de afinidad profundo. Mi compadre, ¿sí? Y entonces iba trenzando. Lo mismo en su época de bandolero. Los compadrazgos le iban dando bases locales de apoyo.
donde cuando era perseguido por los rurales, pues encontraba siempre un punto de encuentro, de apoyo, de confianza, ¿sí? De tal manera que toda esta vida amorosa tan plagada de encuentros era así, pero además se casaba. O sea, no se limitaba a tener amores fugaces y casi siempre fueron de uno en uno. En ese sentido no era un bígamo o polígamo tradicional, aunque hubo veces en que hubo 3 al mismo tiempo con diferencias territoriales, y otra vez cometió la pendejada que se les gustaran 3 de sus ex esposos en un radio de 20 kilómetros cerca de Parral. Y le costó. Sino que creía en el matrimonio de una manera muy extraña, pues, ¿no? Porque si eres creyente del matrimonio monogámico católico, era creyente del matrimonio mormón, para adelante. Y se los dijo a la División del Norte. Hay un discurso muy bonito de él, muy breve. Villa es de discursos muy breves, muy breves. Así como es súper dicharachero y es contador de anécdotas y historias en corto, alrededor de la hoguera, el discurso público suelen ser muy breves. Están tomados taquigráficamente, entonces no hay pierde de su fidelidad. Y en Torreón les echa un discurso muy breve en que les dice: muchachos, a la División del Norte formada, si quieren con las muchachas y ellas quieren, adelante. Y si ellas les dicen cásense, pues cásense, hombre, denles el gusto, chinga. ¿Cuál es el problema? ¿No? Pero forzar no. La violencia contra las mujeres va a estar penada con la pena de muerte. La violación está penada con la pena de muerte. Porque de alguna manera tenía que conservar en la División del Norte un elemento de civilismo, no de civilidad. No podía la División del Norte ser una horda. Desde el punto de vista de los huertistas, decían: ahí vienen los cosacos, chinga. Y uno decía: los cosacos son más civilizados que ustedes, que han mantenido un régimen de oprobio, castigo, venganza y destrucción de la vida de las comunidades, ¿no? Y esclavitud por la vía porfiriana de la deuda de la tienda de raya. Entonces era partidario del matrimonio. Total, denles el gusto. Yo, que soy un monógamo militante, no me cabe en la cabeza, me costó mucho trabajo entender a Villa, ¿no? Pero uno tiene que entender y contar. Y estos personajes fascinantes hay que ir en fondo, narrarlos, rastrearlos, encontrar sus paralelos. Encontré cantidad de textos escritos que le acusan de salvaje y de sádico. Y sí, era un salvaje, pero no era un sádico. No encontré ningún elemento de sadismo, de goce en la violencia o en el abuso del poder. Era de gatillo fácil. Y primero tiraba, luego preguntaba. Cuando decreta ley seca en Zacatecas, va caminando después de la batalla y descubre a un mayor de los Dorados en una cantina bebiendo, y ahí mismo se lo enfría, sin preguntar si estaba bebiendo remedios para la tos o estaba bebiendo alcohol. Primero dispara, luego pregunta. Tuvo un médico mamoncísimo, un pinche médico austriaco, de esos que llegaban. El villismo está repleto de personajes exóticos. Esos que llegaban a sumarse al ejército de Villa y le decía: mi general, le decía este médico, usted es tan violento porque come mucha carne. Tan madre. Decirle a Villa que tenía que hacer dieta vegetariana, manda, ¿no? Y lo convence. El Villa andaba en etapa autocrítica, decía: sí, soy muy violento, sí, me paso. Y lo pone a dieta vegetariana. Se recrudecen las relaciones internas en la División del Norte, que los generales de la División del Norte agarran al pinche médico austriaco, lo ponen en un tren y lo deportan a los Estados Unidos, porque no había quien aguantara a Pancho Villa, pues, ¿no? Estaba cada vez más agresivo, más violento y más loco en dieta vegetariana. Cuando lograron librarse del médico y le dijeron: ya se fue el médico, pero dijo que ya puede usted volver a comer carne, Villa volvió a la normalidad.
estás metida en una historia en la que no te lo crees, es la frase que más usas. Estoy en la Biblioteca Pública de Nueva York revisando los archivos económicos de la División del Norte, que afortunadamente, después de años de estar perdido, los encontré. Y de repente veo una foto y digo, chinga, esto es un submarino ruso. ¿Qué hace un submarino ruso en los papeles económicos de la División del Norte? Me pongo a rastrear y encuentro cartas de Villa diciendo, ¿y cuántos torpedos tira? Estaba comprando un pinche submarino excedente de guerra ruso en Nueva York para bloquear los puertos del Golfo de México e impedir la entrada para Carranza de municiones. La operación al final no salió, pero así de que el primer submarino mexicano haya entrado en la historia, ¿no? En estos rastreos de lo inusitado, de repente me entró la obsesión de ¿y por qué siempre tiene sombrero? Y entonces empecé a revisar fotos. Tengo una colección de cerca de 600 fotos de Pancho Villa. Y sí, o sea, las que no tienen sombrero es una que está jugando Jayalay en la hacienda de Canutillo. Es otra que está nadando, mi modo de echarte a nadar con sombrero. Es otra que se ve que se lo acaba de quitar y está sentado a la sombra. Es otra que lo van a fusilar y sí trae sombrero en la mano, y todos los sombreros. Hay guaripas norteñas de esas gigantes. Hay el famoso sombrero Stetson de 4 pedradas, el sombrero que la copa la tiene como si lo hubieras golpeado por 4 lados y hace punta. Hay sombrero vaquero tradicional. Hay sombrero jarano, del que se usaba en México. Hay hasta salacots ingleses de corcho, el sombrero del ejército colonial británico. Y uno, de un chingado sacó Villa un salacot. Y le rastreas la historia y descubres que el hijo de Victoriano Huerta había hecho un negocio turbio comprando salacots coloniales al ejército británico, y Villa se los había chingado todos. Y entonces en la División del Norte empezaron a aparecer salacots. Es este sombrero, sí lo recuerdan, ¿no? Blanco, de ala, redondo, ¿no? Hasta bombines. Cuando Villa se fuga de la cárcel de la Ciudad de México, que esa es una de las razones por que más lo quiero, yo soy de los que odiaban Lecumberri, que era la gran cárcel de la oposición política mexicana, y me veía ahí descansando mis huesos de un día para otro. Por casualidad y por suerte nunca llegué a ser inquilino de Lecumberri. Villa se fugó de Lecumberri, chinga. Y él, cuando se fuga, como no lo vas a querer, cuando se fuga se afeita el bigote. Puta, acto verdaderamente vandálico. Villa sin bigote parece boticario, chinga. Él dice de sí mismo que parecía enterrador o funcionario de una empresa de pompas fúnebres, ¿no? Se quita el bigote y se compra un bombín, y con eso llega hasta Sinaloa, luego cruza hasta Estados Unidos y se aposenta en El Paso. El continuo anecdotario es fascinante. Cuando Villa está en Irapuato, enfrente de en la campaña que la va a llevar a las batallas del Bajío, enfrente de su oficina, del despacho de la División del Norte, hay un circo, y Villa se queda en las noches oyendo rugir a los leones, que le parece folclórico. Pero no es lo único que hace en las 3 noches que pasa en Irapuato. En las siguientes noches manda a decirle a sus ayudantes que le localicen a todos los maestros que hay en Irapuato. Y una vez que los localiza, los convoca a la estación del ferrocarril. Y una vez que llegan los maestros a la estación del ferrocarril, les pide que levanten sus jorongos, sus zarapes, que se quiten los sombreros, y abre los carros de maíz y de harina de la división para darles comida a los maestros. Este amor de Villa por los maestros es permanente, sistemático.
Y les estoy contando historias en desorden porque no podríamos pretender que en una conferencia como esta les contaran la historia de la División del Norte, que me tomó 4 años y 6,000 páginas contar, cronológica y ordenadamente. En Monterrey, Felipe Ángeles acaba de derrotar a los carrancistas en Monterrey y Villa le dice: mi general, convóqueme a los ricos de Nuevo León, a todos, en el salón de cabildo del ayuntamiento. Le juntan 100 de los millonarios de Monterrey y llega Pancho Villa. Trae en la mano unas alforjas, las abre y saca un calzoncillo y los zarandea. Y les dice: vean, el dueño del Banco de Londres y México, el dueño de las fundidoras, los dueños de los grandes comercios, ven el calzoncillo zarandeado por Villa. Y les dice: hace 2 meses este calzoncillo costaba 50 centavos, hoy cuesta 1 peso. Ustedes han duplicado, aprovechándose de la situación de guerra, los precios. Y eso no lo voy a permitir. Entonces tienen ustedes 24 horas para que el maíz, el trigo, el frijol, la manteca, la harina, el garbanzo, bajen a la mitad de lo que hoy cuesta. 24 horas. Se hace un silencio potente y de repente un banquero más o menos valiente le dice: mi general, perdone, pero yo no controlo los precios, yo soy banquero, ¿sí? No controlo los precios de los productos. Villa lo mira fijamente y le dice: a usted lo fusilo primero. Si en 24 horas no bajaron al 50%, a usted lo fusilo el primero. ¿Alguien más? ¿Viste la cosa? El silencio ya es unánime. Al día siguiente, no. Y entonces Villa hace un decreto más. Le pide a estos oligarcas reunidos que le entreguen a la División del Norte 1 millón de pesos en préstamo forzoso. Al día siguiente, los precios de los artículos de primera necesidad bajaron al 50%. ¿Sí? Y luego dicen los adoradores del libre mercado que es imposible este tipo de cosas. Verás cuando tienes un ejército del pueblo armado imponiendo sus condiciones. Y le entregan 600,000 pesos del millón que le habían quedado en entregar los oligarcas. La pregunta es: ¿qué hace Villa con ese 600,000 pesos? Tengo los datos exactos. Compra en Estados Unidos pasturas, manteca, sombreros y uniformes, y compra balas. Para que se den una idea, la Revolución Mexicana, del lado del norte, del lado zapatista, nunca tuvo balas. No había, las únicas fábricas de balas eran muy pobres, muy pequeñas, estaban en la Ciudad de México y producían en muy pequeñas cantidades. De tal manera que las grandes cantidades de balas tenían que comprarse en el extranjero. Dense una idea: una batalla como Tierra Blanca, que dura 6 horas, en la que intervienen 25,000 de un lado, 15,000 del otro, 40,000 hombres, se quema en una batalla 500,000 de balas, de menos. ¿De dónde las sacas? Entonces el villismo, entre otras cosas, la red de contrabando más potente que he conocido en la historia de México, comprando balas en las grandes empresas norteamericanas. ¿Y qué hace además con esos 600,000 pesos? Una vez que compró balas, uniformes, manteca para la División del Norte, le da por primera vez en la historia de México aguinaldo a los maestros de Nuevo León. Es la primera vez en México que se da la paga número 13, lo que se conoce como el aguinaldo, el mes extra. ¿Cómo no lo vas a querer, chinga? ¿No? Me imagino los rostros de los oligarcas de Monterrey, que deben ser igualitos a los de ahora, hombre. Son, una vez que eres un hijo de la chingada, vas heredándolo, hombre. Es genético, man, ¿no?
y les das aguinaldo por primera vez en la historia a los maestros de enseñanza básica. Se me nota que soy muy villista, ¿verdad? Tengo que disimularlo más levemente, que se me note menos para que parezca un historiador más ecuánime y más objetivo y más distante. Esta es la génesis de una manera de entender el proceso revolucionario expresada en un personaje que es síntesis, con un sentido muy salomónico de la justicia, muy, muy salomónico, y muy duro, muy radical. En el plan de Río Florido, que escribe cuando después de las derrotas en Chihuahua y en Sonora por los carrancistas se vuelve a la guerrilla y está otros 3 años en la guerrilla de nuevo, en el plan de Río Florido, que escribe entonces, tiene una cláusula que a mí siempre me pareció sorprendente, que dice, y vamos a hacer un hoyo de 40 metros de largo por 60 metros de profundidad en la frontera con los Estados Unidos para que no pasen. La idea del hoyo es fascinante, ¿no? Un pinche hoyote ahí, para que no pasen, dice, para que no vengan, ¿no? Es, al fin y al cabo, el único hombre que ha tenido una invasión exitosa de los Estados Unidos en Columbus, que además es una invasión difícilmente de contar y de explicar para qué fue a Columbus a tirarle de los tompiates a los gringos y provocarlos. Pues hay una serie de razones y motivos que algún día les contaré, pero suma a la sorprendente historia del villismo ese material, la invasión de Columbus. La conversación con Zapata. Villa y Zapata tienen solo una larga conversación en su vida. Están aislados militarmente, norte y sur, en Xochimilco. Luego tienen una segunda reunión, una tercera en Palacio Nacional. Pero la conversa larga, el tú al tú, la tienen en Xochimilco, donde está el cuartel general del zapatismo, al que Villa es invitado. Y en esa se traza la estrategia anticarrancista. Ya han tomado la Ciudad de México, ¿no? Está a punto de producirse el desfile triunfal por la calle Plateros, hoy Madero, ¿no? Y la famosa foto de la silla de Palacio, que luego les contaré, no es la silla presidencial, pero no importa. Y entonces en esta conversación en Xochimilco está tomada taquigráficamente, porque Roque González Garza, que luego sería presidente de México durante unos escasos meses, la toma, sabía taquigrafía y la toma. Pero Roque González Garza era un católico tradicional y es puritano. Entonces, cuando dicen hijos de la chingada, en la transcripción de hijos de la CH, ¿no? O esos C, por cabrones, ¿no? Porque Villa y Zapata, los dos eran peores que yo, le roncaba el uso de las malas palabras a ambos, no a uno. Y la conversación es muy chingona, muy chingona. Lo primero que queda claro es que no quieren ser presidentes de México. No, mi general, luego después de que acabemos con Carranza y los obregonistas, pues usted se regresa a Morelos a hacer la revolución a fondo y yo me voy a Chihuahua, que tengo un plan para que mis muchachos sean felices y rompamos la esclavitud. Les vale madres. Dicen de repente, no, busquemos un licenciado que sea honesto para que presida, ya se lo dejamos, ¿no? No hay voluntad de poder en el sentido de la famosa ambición, cuando los historiadores conservadores dicen, y ahí está Villa sentándose en la silla presidencial, es una reverenda mamada, con perdón de reverenda. La historia de la foto de la silla presidencial es que entran a Palacio, ¿sí? A ver al presidente, van caminando y de repente alguien dice foto, y entonces se voltean y hay unas sillas ahí pegadas a la pared, las jalan. La silla presidencial, esa no es silla presidencial, es una silla del gabinete de Lerdo de Tejada. La silla presidencial era un sillón
un sillón, un medio sillón de cuero negro que Carranza se había robado cuando se fue a Veracruz, se lo llevó con todo muy carrancista además, de ahí el verbo carrancear tiene ese origen, ¿no? Carrancear es cuando pasa un primo tuyo y de repente al día siguiente desapareció en la radio de transistores, ¿no? Se la carranceó. Y entonces no es la silla presidencial, y lo que se sabe de esa foto es bastante. Siéntese usted, no siéntese usted, mi general. Y luego, pues todos los que andaban por ahí, es una de las fotos más democráticas de la historia de México. Hay como 10 mirones. Hay una señora que trae una bolsa del mandado, que entró a Palacio cuando vio la bola y bueno, pues Palacio es de todos. Hay 4 niños. Está alguien que yo siempre pensé que era un gringo despistado y luego no, ya reconocí a Carrera Torres, el gran revolucionario potosino, que debería ser bandera del movimiento homosexual mexicano, uno de los gays más chingones que hemos tenido en México, ¿no? Vivió con su madre hasta los 40 años y era poca madre, de una sola pieza. Bueno, esta Carrera. Está un cuate medio negro, medio mulato, que está mirando para otro lado porque le vale madre lo que está pasando. Están unos niños que soban la cabeza, un vendedor de periódicos, y luego, bueno, están los que acompañaban caminando en esos momentos, que son de la O, del lado izquierdo, con Zapata, Urbina. ¿Urbina está en esa foto? ¿Alguien tiene mi libro, el de veras, el que tiene fotos? No es Urbina, es Fierro. En esa foto está Fierro sin sombrero. Bueno, y se tomaron 2 fotos que sepamos. En la primera, están mirando hacia el frente, Villa y Zapata. En la segunda, Villa enseña el cobre, porque está así, mirando con una mirada de envidia absoluta el sombrero de Zapata. Él trae un pinche kepí militar chafa, verde, de esos de tapasol, hombrera, no sé, de plástico, un kepí, que es esa gorra plana, y Zapata trae un pinche sombrero de piel de conejo galonado con un águila bordada en oro, man. Y está Villa mirando el pinche sombrero como diciendo, puta madre, y yo con esta mierda de sombrero en la mano. Conociendo a Villa y su amor por los sombreros, debe haber sido un momento terrible el de esa foto, de ver el sombrero de Zapata y ver su pinche kepí que traía, ¿no? Porque alguien lo convenció que ese día debía ir vestido de militar norteño. Chistoso la idea del militar norteño. En el desfile que hay esa mañana antes de la foto, hasta adelante, en la descubierta, van 2 cornetas zapatistas en caballos muy chaparritos, muy chiquitos. Luego viene la fila, donde están Ángeles, Ángeles no está, Ángel va con la retaguardia y la artillería, donde está Villa, Zapata, y se registra una conversación muy fregona entre villistas y zapatistas. Es la primera vez que conviven villistas y zapatistas, es la primera vez que se ven como ejércitos, aunque bueno, como comisiones habían estado reunidos, una comisión de 60 zapatistas en la convención antes. Y la conversación es muy chingona, que es: con ese pinche caballo de mierda vas a hacer la revolución, le dice el villista al zapatista, y le dice: mi caballo de mierda come la tercera parte de lo que come el tuyo, pendejo. Le contesta el zapatista. Las 2 cosas son ciertas, pero también es cierto que en las grandes extensiones del norte un caballo zapatista no hubiera durado 10 minutos, que necesitaban el caballo de gran alzada y una enorme resistencia para jornadas interminables de camino y desierto. El caballo zapatista es un caballo guerrillero, ¿sí? De combate, de dejarlo a un lado. Caballos. Villa inventa la forma más moderna de carne de caballería que se conoce en esos momentos. Villa tiene la primera brigada de aviación, los halcones dorados de Pancho Villa. Villa utiliza las ametralladoras en fuego cruzado por primera vez en una guerra moderna.
La carga de caballería villista, cuando te la cuentan, los que no la vivieron no tienen ni idea. Y los que sí la vivieron la dan por hecho de que tú también estabas ahí y no te la cuentan, ¿no? Y se producen mitos muy divertidos, como que los dorados cargaban cantando, lo cual es imposible. El remate de la carga es de los dorados, es con 2 Colts 45, 44 en la mano y la rienda en la boca, ¿sí? ¿Qué chingas vas a cantar con una rienda en la boca? Adelita se llamaba, prueben a cantar con una rienda en la boca y el caballo jalándola, Adelita se llamaba, ¿no? Pero la carga villista es muy chingona. La carga villista es una mezcla de la modernidad y la experiencia de las guerras apaches previas en el norte. La carga de caballería villista es una calle en 7 trancos, ¿sí? 1, disparo. 2, disparo. 3, disparo. 4, disparo. 7º disparo. Traen Mauser de 7 tiros o Remington de 7 balas. La carabina se arzona, se sacan los revólveres, se mete la rienda en la boca y se remata la carga. De tal manera que es una carga tum, 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 en escalera, que produce 7 descargas terribles antes de llegar y además una carga de poca profundidad. No son muchos soldados de fondo, son extendidos de 2 o de 3 la línea de combate, de tal manera que el disparo no causa bajas accidentales y que haya una concentración de fuego tremenda. Este invento del villismo, del Villa, lo hace un personaje notable. Piensen que Villa, cuando empieza la revolución en 10, ha sido jefe de gavillas de bandidos, la más grande de 8 hombres, ¿sí? Y que de repente se encuentra lentamente con un ejército de 10, 12 mil, 15 mil. ¿Dónde aprende? Aprende sobre la marcha continuamente. Y tenemos a uno de los grandes estrategas, a veces dotado de un exceso de impaciencia, pero uno de los grandes estrategas de la revolución. Al paso de los años, la imagen de Villa fue cacheteada, vituperada, denigrada, fue acusado de un bandolero sin ideología. Una parte del sector marxista neandertal que ha hecho historia en México desde la izquierda más chata y más pendeja, dijo, no, era un bandolero, no tenía ideología, no representaba en términos de clase a nadie, perdió la revolución porque no contó con la clase obrera. No mames, si ves quién es la división del norte, está lleno, panaderos, mineros, herreros, ¿sí? De trabajadores, no trabajadores de la gran industria, porque en el norte no hay gran industria, ¿no? Fuera de algunas minas importantes y de algunas fundidoras, el norte carece de una estructura industrial. Pero estos absurdos, es decir, no hay ideología. En lugar de contar lo que pasó y luego de ahí desprender qué es la ideología de la división del norte, no se enteraron. Y termino contando la última anécdota de Villa que me gusta mucho. Llega al pueblo de San Andrés. Y alguien se le acerca y le dice, mi general, tiene usted aquí un hijo. Y Villa dice, ¿a qué? Deja ver. No. Y le dicen, ¿cómo no? Tiene usted un hijo aquí en San Andrés. Estamos muy orgullosos de que tenga un hijo aquí en San Andrés. Y Villa dice, ay, deja ver. Pues no. Y le dicen, mira, aquella chamaquita que va por ahí cargando al niño, ese es su hijo. Y ve, a la chamaquita no la conozco y al hijo tampoco. Venga para acá usted. Dice, que ese es mi hijo. Usted anda diciendo que ese es mi hijo. Y la muchacha toda avergonzada le dice a Pancho Villa, no, mi general, es hijo del cura del pueblo, pero él me obligó a que dijera que era hijo suyo. Y entonces Villa llama a asamblea en San Andrés. No sé si conozcan San Andrés en Chihuahua, hay un kiosquito. ¿Sí conoces? ¿Conoces el kiosquito que está en la plaza? Bien, ahí hay asamblea. Y Villa convoca a asamblea. Y les dice, he hecho una investigación y el cura de este pueblo que se llama XX colaboraba con los patrones de la hacienda, bendecía
a los capataces cuando torturaban y golpeaban a los campesinos. Y tiene regados por el pueblo un montón de hijos, uno de ellos que dicen que obligó a la muchacha a decir que es mío. Entonces propongo que lo fusilemos. Y el pueblo, que quién sabe por qué, nunca lo he logrado averiguar, pues no quería mal al cura, dice no. Y Villa dice, ¿cómo no? ¿Cómo chingados, no? A ver, va de nuevo, va de nuevo. El cura de San Andrés estaba a favor de los hacendados, les ocultaba sus marranadas, el robo a los campesinos, los abusos, las torturas. Y además hay un montón de hijos aquí regados que no se ha hecho responsable de ellos. Propongo que lo fusilemos. Y la raza dice, no. Y Villa dice, chingados que no, va de nuevo. Y repite. Y al cuarto no, dice, bueno, pues ahora no lo fusilamos, pero, ven, tráiganlo para acá, al cura de San Andrés. Desde ahora, todos los hijos ilegítimos que hay en este pueblo los va a mantener usted. Todos, los suyos y los que no son suyos, porque seguro que también son suyos. Y vuelvo dentro de un mes. Y como me digan que no los mantiene usted a estos hijos ilegítimos y los registra como hijos legítimos, ahora sí, me vale madre lo que diga la asamblea, lo fusilo. Muchas gracias, man. Si se quedan sentados, ahorita vamos a pasar a repartir los libros. Los que no hayan firmado, les pedimos por favor, que necesitamos testigo de que estos libros se están obsequiando. Entonces hay unas tablitas por ahí que están circulando. Los que no hayan firmado, si levantan la mano para... ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí. Es un extraño misterio. Nace y se registra como Doroteo Arango. De hecho, Doroteo Arango Arámbula. Los dos apellidos son de origen vasco. O sea, debería descender de campesinos muy pobres, originalmente mestizos, donde había sangre de españoles vascos, ¿no? Decide cambiar su nombre y usa muchos nombres. Se llama a sí mismo el Gorraprieta, un montón de nombres en su época de bandolero. La parte absurda es por qué elige el nombre de Pancho Villa, cuando hay otro bandolero que acaba de morir poco antes, que se llamaba también Pancho Villa. Si tú quieres ser bandolero clandestino, no te pones de nombre el Chapo Guzmán, chinga, ¿no? No es como muy coherente, ¿sí? Esa es la parte absurda de la historia. Hay como 4 versiones sobre el tema. Que había un viejito que era su verdadero papá, que se llamaba Francisco Villa en el pueblo, entonces en honor de él. Que el que le enseñó a leer y le prestaba una máquina de escribir, pues no sabía escribir. O sea, hay muchas versiones, pero hay un verdadero enigma. Lo que sí es cierto es que yo vi el acta de nacimiento de Pancho Villa corregida por la mano de Pancho Villa. Pancho Villa aprende a leer en la cárcel, ¿sí? Cuando está detenido aquí por culpa de la delación de Victoriano Huerta. Y está corregida a mano por su letra. Francisco Villa le pone arriba del acta de nacimiento. Y sus hermanos, por lo tanto, se vuelven Villas también, sus 2 hermanos. Es un extraño misterio ¿no? De por qué Pancho Villa se llama a sí mismo Pancho Villa. De hecho, cuando está retirado de combate entre el triunfo de la División del Norte maderista y el golpe de estado de Huerta, y el golpe de estado de Huerta, la correspondencia que recibe en Chihuahua a nombre de Doroteo Arango la devuelve. Se niega a recibirla. Sí, y hay papel firmado por Pancho Villa. Firmado Pancho Villa. Tiene una historia maravillosa sobre el dinero. ¿Se las cuento? Sí.
Maravillosa. Carranza le manda 1 millón de pesos. Están combatiendo a Huerta. Llega el emisario de Carranza con su 1 millón de pesos en billetes carrancistas, ¿sí? Los pone en una mesa. Villa dice, ábralo. Y le dice, ¿me va a firmar, general? Y dice, desde luego, traiga aquí. ¿No los va a contar?, le dice el enviado carrancista. Y él responde, no, el dinero no es para contarlo, es para gastarlo, güey. Y entonces dice, a ver, Pancho, vente para acá. Un fajo, pon el sombrero para el mantenimiento de la mina de plata de no sé dónde que tenemos administrada, para la escuela que queremos fundar en no sé qué, para comprar obuses que necesitamos para la artillería, para no sé qué, mándaselos a la brigada no sé cuántos para que les… Y el otro, el carrancista, está cagado, es un burócrata. Está viendo cómo el 1 millón de pesos que trajo se desaparece en las manos de Villa, que lo va regalando y botando. Y de repente entra Urbina y, a ver, Urbina, levante el jorongo. Urbina levanta el jorongo y Villa le avienta un montón de billetes. Y dice, ahí disponga. Y el otro, aterrado de lo que está pasando, se está preguntando, ¿y cómo le explico yo a Carranza esto, no? Y verifica que está firmado el recibo, y sí, está firmado afortunadamente, y se va. Más. ¿Se gastó todo el dinero en qué? No, no es cierto. Fierro era cualquier cosa, pero no deshonesto. No, es falso. Fierro es un personaje terrible, es extrañísimo. Ferrocarrilero, fue rural y represivo de los mineros de Cananea. Luego, por valiente, se lo pasan a la División del Norte porque no quieren saber nada con él, a la Brigada Villa, y da unas muestras de valor insospechadas. Borracho perdido, casado con una mujer bellísima, Luz de Sáenz, que muere al dar parto. Yo he visto fotos de Luz y es guapísima. Y muere al parir. Lo desquicia esta historia. Tiene una hija. Hay muy probadas informaciones que dicen que tuvo una época travesti en estos años, que se maquillaba y yo no sé en qué distorsión sexual extraña andaba Fierro. Violento hasta la madre. Sádico, sin duda, ¿sí? Las historias, aunque están exageradas, la de el corral de las balas, etcétera, y Villa lo quería por valiente, por loco, por extremadamente valiente, le tenía un gran cariño y respeto. Muere de una manera absurda, por machista, diciendo yo cruzo por ahí, le dicen no cruce, el lago está también en un cuento de Muñoz, se narra, aunque no es exacto, pero dice que traía las alforjas cargadas de plata y no es verdad. El dinero del pago de la Brigada Fierro venía por otro lado. Además lo sacaron unos buzos japoneses, está más o menos documentado, pero no es cierto que Fierro fuera un ladrón. Era un sádico y un salvaje, pero no un ladrón. Sí. La idea básica que él nunca pudo educarse, que reconocía que la educación era la salvación para el pueblo de México. Viniendo de un mundo campesino muy humilde y sin acceso a la educación, él mismo habiendo aprendido a escribir muy tardíamente, de hecho, lo primero que aprende es a firmar, pero no aprende a firmar porque sepa escribir letras, aprende a firmar porque le pide a alguien que le haga una firma de Pancho Villa y le imita como quien imita un dibujo. ¿Sí? Es muy tardío leyendo. Por eso, ¿saben cuál fue el primer libro que leyó Pancho Villa? Los Tres Mosqueteros. Está toda madre. En la cárcel lo leyó además, completito. Entonces su amor por los maestros tiene este origen, ¿no? Lo tendrá toda su vida y los protegerá en todas las condiciones. Miguel Jurado Aispuro, padre de Bernabé Jurado, aquel legendario abogado de los 30,
Y la segunda es, ¿cuál fue el motivo, el punto de quiebre del rompimiento de la relación de Pancho Villa con Carranza? Yo creo que está claro. En la convención, Carranza trata de sabotearla una y otra vez. La convención es decretada como la reunión de todos los generales que tienen mando sobre pueblo armado. No hay espacio para intelectuales porque no hay representación. La revolución en esos momentos está representada por pueblo en armas, ¿no? No hay movimientos cívicos o civiles, no hay sindicatos, no hay las presencias son pueblo en armas. Entonces la convención está diseñada así. Carranza, un hombre muy apegado al poder, sabe que la convención no lo va a nombrar presidente. Y a partir de eso la está saboteando sistemáticamente. Una vez que termina la convención, Carranza rompe con la convención. Pero antes, las relaciones Villa-Carranza están rotas, y están rotas a raíz de la batalla de Zacatecas. En la marcha hacia el sur, se hace por 3 vías. La división del noreste de Pablo González, que viene bajando por Monterrey y la zona petrolera de las Huastecas. La división del oeste, que viene bajando desde Sonora, Sinaloa, hacia Jalisco. Y la división del norte, que agarra Chihuahua, Torreón, Zacatecas, y luego en línea normal Aguascalientes. Y Carranza no quiere que sea la división del norte la que llegue primero a la Ciudad de México, por esta desconfianza natural que tiene hacia Villa y hacia Zapata, desde luego, al que califica como un salvaje, un bandolero, y porque está ahí kilómetros a la izquierda. Carranza es muy conservador, ¿sí? Y entonces comete la cagada de decirle a Villa que no ataque Zacatecas, y Villa le dice, vamos ya en camino. Y hay un choque telegráfico brutal entre Carranza y Villa, en la que Carranza incluso le quita el mando de la división del norte a Pancho Villa, y Pancho Villa le contesta, el mando no me lo dio usted, me lo dieron las brigadas de la división del norte, lo cual es cierto. Además, Villa es nombrado jefe de la división del norte por los generales de las brigadas de la división del norte. Y además hay una insurrección por parte de todos los generales de la división del norte que le dicen, nosotros solo reconocemos a Pancho Villa. Carranza les corta el carbón. El carbón va a ser esencial. Las balas y el carbón son los dos grandes dilemas de la Revolución Mexicana. El carbón para mover los trenes y las balas para alimentar a los ejércitos. Y les corta el carbón. Y ellos bajan hacia Zacatecas con las locomotoras echando humo verde, porque van quemando un riel de cada dos. Perdón, un travesaño de cada dos, ¿no? Y quemando leña verde. Y la ruptura está dada. Villa demuestra que tenía razón, que tenía la fuerza para romperle el corazón. Y la siguiente medida, que es mandar a Ángeles hacia Aguascalientes, Villa dice, no quiero abrir el flanco a Carranza, y decide frenar. Entonces es Obregón el que va a producir la batalla de Orendain y después la llegada a la Ciudad de México. Pero de hecho las relaciones están rotas desde mucho antes y acaban de romperse cuando Carranza desconoce la convención. Buenas tardes, Paco. Realmente felicidades por esta investigación que has hecho. Nos nutre mucho de un personaje muy histórico. Mi pregunta en concreto es, ¿cómo calificas la ideología de Pancho Villa y de Zapata, de ambos revolucionarios que nos dieron patria? Yo creo que a partir de los hechos, de cómo lo viven, lo que dicen y lo que hacen, lo que tienes en Zapata es un revolucionario agrario con una mentalidad profunda y comunitaria. De hecho, en los años que logra hacer la revolución en Morelos, va a crear una revolución comunitaria. Son las comunidades las que mandan y las que designan. Deshace las haciendas azucareras de la oligarquía y las grandes haciendas y pone al servicio de las comunidades la toma de decisiones con estructuras asamblearias. Tienes ahí una especie de socialismo campesino que sería el equivalente a lo que en Rusia era en esos años los nadornikis, los socialrevolucionarios. Villa, por otro lado, es muy raro calificarlo.
cuando puede poner por primera vez sus modelos en pie, él organiza colonias militares en las que la propiedad es múltiple. Hay propiedad social, propiedad individual y medieros, o sea, trabajadores que trabajan la tierra con la comunidad, quedándose con la mitad de lo que producen. Pero todo ello teñido de una serie de visiones de Estado, como educación para todos y gratuita, y sobre todo, muy importante, tiendas de consumo en las cuales la tienda no genera ganancias, sino que su función es a vender a precios de coste los productos. De tal manera que el campesino en las zonas dominadas por el villismo puede comprar a precio de costo productos industriales o productos agrícolas de otra región y puede canjear. En estas tiendas, la de Canutillo es el modelo de la experiencia. Entonces, buscándole, de repente uno encuentra que tiene paralelos con lo que se llamó en su día el comunismo de guerra de Bukharin, pero son modelos únicos, no están cuadrados con las teorías políticas al uso internacional de la época, ninguno de los dos. Incluso antes de ellos, unos pocos años antes de ellos, el magonismo es un proyecto sui generis. El magonismo no se convierte en libertario anarquista sino hasta después. En la etapa de las insurrecciones armadas, dirigidas por Regeneración, 906-908, es una especie de liberalismo populista ultra radical. Estamos acostumbrados a traer de la teoría política europea los nombres y luego hacer que con un pinche martillo calcen las experiencias mexicanas. Yo creo que hay que invertir, hay que describir las experiencias mexicanas y ponerles nombre. Y luego, bueno, por curiosidad intentar proponer paralelos. ¿Cómo hubiera sido el México triunfante de la Convención? Curioso. Hubiera habido una revolución agraria cabrona en todo el sur del país, de destrucción de las haciendas y retoma del poder comunitario. Se hubieran creado estas experiencias mixtas extrañas en el norte de las comunidades, las comunidades militares en el sentido en que eran exsoldados que no abandonaban las armas, los que gestaban la propiedad de la tierra. La influencia del magonismo, que había sido muy fuerte a través de Regeneración, se hubiera dejado de sentir. La Constitución del 17, por otro lado, es una extraña trampa, que es la Constitución del 17 se da con Zapata y Villa derrotados, no derrotados asesinados, uno en 19, otro en 22, sino derrotados militarmente. O sea, es las concesiones a la presión social y tiene enormes avances en materia de educación, pero con Carranza además saboteándola. Todo el mundo dice, Carranza es el hombre de la Constitución de 17, lean las cartas de Carranza a Pallavicini, diciendo, no los dejes, ve lo que están haciendo. ¿Sí? El ala izquierda obregonista. No lo sé. Es difícil hacer teoría especulativa, no se lo recomiendo. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Es material para una novela, no material para un historiador. Sí. Hasta 2 por el mismo precio. ¿Hay alguna novela tuya que hable sobre la revolución? Porque, por ejemplo, veo que en la segunda de Velaspará habla sobre Zapata. Sí. ¿Pero hay alguna otra? No. No, novela no. Estoy trabajando en otros 32 proyectos que tengo empezados, pero no hay una novela entre esos 32 sobre la revolución. Sí. ¿Cuál era la relación de Pancho Villa con los intelectuales? Ya no llamemos maestros, sino los intelectuales. Fíjate que tiene una maravillosa relación
con los poquitos intelectuales que se acercan de origen maderista, lo que llamarías la izquierda maderista. La izquierda maderista, una vez que se dispersa, asesinado Madero, se disgrega. Y una pequeña parte de ellos va a dar a la División del Norte. Y Villa los recluta a todos. ¿Sí? Son una docena de abogados, periodistas, muy lúcidos y muy combativos. Y Villa los recluta, tiene una excelente relación con ellos. Pero además, siempre tiene un secretario que es intelectual. No es antiintelectual Villa, ni mucho menos. El que le caga es Vasconcelos, pero por razones obvias. Vasconcelos es un pinche conspirador de mierda, que es el que rompe la convención. Y además es un pedante de la chingada. El día en que están comiendo en Palacio, Vasconcelos le dice: mi general, permítame explicarles cómo se comen los espárragos. A Villa. Y además comete la pendejada de agarrar tenedor y cuchillo y el espárrago salir volando. Villa lo mira y le dice: no, no se comen así, se comen así.